Bueno, pues buenas tardes, buenos días. Bienvenidos a un nuevo webinar de los organizados por it-latino.net, it-spain.net, dirigidos tanto a nuestra audiencia de España como de Latinoamérica. Este webinar está patrocinado por Lantares, que como ya sabéis es uno de los principales partners de IBM Cognos en España. El título del webinar de hoy es los cuadros de mando corporativos, conceptos, metodologías y best practices de implementación. Como sabéis, el formato de los webinars es el siguiente. Durante unos 45 minutos el ponente realizará su presentación y posteriormente pasaremos a un turno de preguntas, a una mesa redonda alrededor de los contenidos del webinar. Las preguntas las podéis hacer vía voz en caso de que tengáis un micrófono o de que estéis siguiendo el webinar por teléfono. Para hacer las preguntas de viva voz, lo que tenéis que hacer es levantar la mano apretando el botón, levantar mano que aparece en el panel de control de GoToWebinar y yo os abriría el micrófono. También podéis escribirlas en donde pone preguntas en el panel de control y yo se las trasladaré al ponente. El webinar se graba y recibiréis todos un link con la grabación pues en un par de días. La grabación la podéis ver con capítulos en demodesoftware.com y también en la propia web de Lantares, lantares.com, donde hay una sección en la que se van publicando todos los webinars que se van grabando, que se van haciendo con IT-Latino, que son muchos ya. Os recomiendo que os paséis por la web de Lantares para poder visualizar esos webinars de forma tranquila, que además podéis visualizar en breve, ya no solo en PC, sino también en iPad, tablets Android y móviles Android, lo cual es realmente una gozada. Bueno, pues nada, tenemos ya y podéis ver a Maybeth Hernández. Vamos a ver cómo nos escucha y cómo la escuchamos. Hola, Maybeth. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Te escuchamos perfectamente. Ya estamos viendo tu pantalla. Así que nada, todo tuyo. Cuando quieras, Maybeth. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, bueno, igualmente os agradezco el rato que nos van a dedicar durante la tarde de hoy. Como acaban de comentar en la introducción, hoy vamos a hablar de los cuadros de mando corporativo. Básicamente el tema de hoy va a ser hablar de la importancia del cuadro de mando dentro de la gestión del rendimiento corporativo y luego vamos a hablar especialmente de dos tipos de cuadro de mando, que son los más conocidos y los más usados, que son los cuadros de mando departamentales o también llamados cuadros de mando tácticos y los cuadros de mando estratégicos. Antes de entrar en materia, tomo unos pocos minutos para quienes no nos conocen presentar a Lantares. En Lantares somos una empresa de consultoría especialista y focalizada al 100% en soluciones de Business Analytics o soluciones de Business Intelligence como tradicionalmente se conoce. Somos alrededor de unos 50 especialistas, todos certificados y todos especializados al 100% en soluciones de Business Intelligence sobre plataforma IBM Cognos. Tenemos alrededor de unos 15 años de experiencia implementando nuestras soluciones y hoy en día tenemos más de 250 clientes en España y Portugal. Asimismo, como producto de estos 15 años de experiencia, hemos tenido una presencia recurrente en muchos sectores, como puede ser el sector seguros, el sector farmacéutico, el sector retail y gran consumo, y a raíz de esta experiencia pues nos ha permitido hoy en día desarrollar un profundo conocimiento funcional que además nos permite aportar valor de negocio en los proyectos en los que participamos. Y por último, como comentaba anteriormente, somos un equipo de consultores 100% certificados por el fabricante de software, en este caso IBM, y además, gracias a esa especialización, hemos podido desarrollar un centro de excelencia de BI, en el cual nos damos a la tarea de desarrollar metodologías y buenas prácticas de implementación específicas para las diferentes disciplinas del Business Intelligence. Muy bien, entrando ya en materia.
Yo primero, antes de comentar cuál es la importancia que tienen los proyectos de cuadro de mando en la gestión del rendimiento, quiero explicarles cuál es nuestra visión de la gestión del rendimiento. Cómo vemos nosotros a las compañías que deberían gestionar su información para ser más eficientes en cuanto al cumplimiento de sus objetivos. Bien, bueno, para nosotros una compañía eficiente en la gestión del rendimiento es una compañía que aborda todos los procesos que se desarrollan a lo largo del ciclo de gestión de una manera consistente, ¿vale? Y de una manera ágil. ¿Cuáles son esos procesos? Bueno, el ciclo de gestión comienza con la planificación estratégica. En este punto, las empresas necesitan responder a la pregunta de qué vamos a hacer los próximos años. Estamos hablando de la definición de los grandes números a mediano y largo plazo, a 3, 5 o 10 años. Básicamente aquí las empresas se plantean preguntas como cuál es el posicionamiento que queremos tener en el mercado, cuál queremos que sea nuestro market share, cuál queremos que sea nuestro volumen de venta en los próximos años, si se van a introducir nuevas líneas de producto, si se van a abrir nuevos mercados, cuál va a ser la propuesta de valor, etc. Normalmente este suele ser un punto en el que hay una altísima participación de la dirección general, que es quien precisamente plantea toda esta estrategia. Una vez que la estrategia está definida, lo siguiente que las empresas se preguntan es cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a asegurarnos de cumplir esos objetivos estratégicos. Y aquí entramos en un proceso, en los procesos de planificación operativa y planificación financiera. Es decir, tenemos que, a partir de esos grandes números que ha definido la Dirección General, a partir de esos grandes objetivos estratégicos, comenzar a bajarlos a nivel de detalle en un periodo corto de tiempo, normalmente el siguiente año, y empezar a definir qué vamos a hacer en cada una de las áreas operativas de la empresa. Es decir, tenemos que definir el detalle de qué productos vamos a vender y cómo los vamos a vender mes a mes, en qué clientes y en qué sectores. Tenemos que definir cuál va a ser el coste de venta de esos productos. Tenemos que definir cuáles van a ser nuestros gastos generales, cuáles van a ser los recursos humanos con los cuales necesitamos contar para asegurar el cumplimiento de esos objetivos. Y alinear todo esto por unos presupuestos financieros. Al final necesitamos tener clara la foto de cuál es nuestro presupuesto de cuenta de explotación, mes a mes, de balance, de tesorería. Una vez que ya nosotros hemos definido estos presupuestos y hemos definido estos grandes objetivos, lo siguiente es ponerlos en marcha. Por tanto, la siguiente pregunta que las empresas se hacen es ¿cómo vamos en relación al cumplimiento de esos objetivos? Y por tanto aquí estamos en el mundo de la monitorización o el mundo de los cuadros de mando. Nos va a interesar saber cuánto estamos vendiendo en relación a lo que dijimos que íbamos a vender, cuánto nos estamos gastando en relación a lo que hemos dicho que no vamos a gastar, pero también nos va a interesar saber cómo esa realidad operativa afecta a nuestra estrategia. La siguiente pregunta que nos vamos a plantear es ¿por qué vamos de una manera u otra? Cuando nosotros en un cuadro de mando vemos un semáforo en rojo y vemos que a lo mejor no estamos alcanzando objetivos de venta, lo siguiente que queremos saber es si esto pasa en todos los territorios, si pasa para todos los productos, si pasa para todos los clientes y en qué condiciones específicas está sucediendo. Y ese es el mundo del detalle, es el mundo del análisis multidimensional, donde vamos a querer cruzar todas las variables del negocio, la variable temporal, la variable de producto, la variable de clientes, para focalizarnos en dónde están los problemas. Una vez que nosotros entendemos dónde están los problemas, lo siguiente que queremos plantear son acciones correctivas. Y por tanto nos preguntamos qué tenemos que hacer para mejorar esa situación. Y aquí entramos en el mundo de la simulación o el análisis what if. Nosotros necesitamos comenzar a cambiar variables, a cambiar supuestos dentro de la organización para ver cómo nos queda la foto a raíz de la aplicación de esos cambios, ¿vale? Por tanto, podemos aquí trabajar sobre modelos de simulación, por ejemplo, de precios, para saber si el problema es un problema particular de precio, cómo un ajuste en la política de precios puede tener un impacto en un incremento de las ventas. Podemos hablar de hacer simulaciones sobre los costes y plantear cómo una reducción de coste en un área particular también puede tener un impacto en los beneficios y en las ventas. Y en definitiva, pues es comenzar a crear diferentes escenarios para evaluar cuál es el que mejor se adapta
a nuestras necesidades. Una vez que ya nosotros tenemos el escenario que consideramos que es el más adecuado, la siguiente pregunta que nos haremos, si ponemos esto en marcha, ¿cómo vamos a acabar el periodo? Y por periodo me refiero a cómo vamos a acabar el año, cómo vamos a acabar el trimestre, el mes o incluso la semana. Por tanto, estamos hablando de modelos de previsión a futuro que me permiten extrapolar los datos actuales y todas mis suposiciones actuales hacia el futuro para darme una foto de la compañía en un periodo de tiempo dado. Y esto que os acabo de contar, que al final es un ciclo en el que las empresas están inmersos todo el año, que seguro en vuestras empresas lo hacéis, solo que quizás no lo hacéis con las herramientas más adecuadas y por eso hay muchas de estas actividades que a lo mejor no se pueden llevar a cabo o no se pueden llevar a cabo todas las veces que quisieran, puesto que el objetivo es proporcionar agilidad al desarrollo de este ciclo para que lo podamos desarrollar muchas veces al año, porque esto es lo que nos va a asegurar que nos vamos a mantener alineados con el cumplimiento de nuestros objetivos. ¿Vale? Bien sea porque detectamos a tiempo cualquier desviación, la analizamos y ponemos en marcha acciones, o bien sea porque nos tenemos que replantear a lo mejor algún objetivo porque ha cambiado alguna situación externa del mercado o interna en la organización. Bien, todo esto que es muy funcional, pues solo tiene sentido si por debajo está apalancado en una plataforma de gestión de datos robusta y fiable, ¿vale? Por tanto, es importante que todas estas funciones se lleven a cabo sobre unos pilares sólidos de datos, ¿no? Datos que sean consistentes, que estén bien integrados, que tengan calidad, que proporcionen mecanismos de seguridad, etc. Bien, y como comentaba, hoy nos vamos a centrar en una de estas cajitas, es específicamente la cajita de monitorización, que es donde entran en juego lo que son las soluciones de cuadro de mando. Ahora, esa cajita de monitorización, o esos cuadros de mando, son soluciones que están íntimamente relacionadas con todas las que acabamos de comentar anteriormente, o sea, son soluciones que están íntimamente relacionadas con el resto de los procesos que se desenvuelven en el ciclo de gestión, y por tanto, aunque nosotros decidamos abordar un proyecto de cuadro de mando, es necesario que tengamos en cuenta la visión a largo plazo o el roadmap de evolución de esa solución. Porque, por un lado, nos va a interesar que esa solución de cuadro de mando en el futuro esté completamente integrada con nuestros procesos de planificación y presupuestación, puesto que de allí es donde obtiene la información de objetivos. Nos va a interesar que esté también íntimamente relacionada con nuestros procesos de planificación estratégica, porque de allí también obtiene la información de sectores estratégicos. Maybeth, Sí. perdona, mira, el sonido no es muy bueno. No sé si tienes a mano un teléfono fijo. Tengo un teléfono móvil. Si ¿Lo intentamos por aquí? sí, intenta llamar. Ya sabes que tienes que en el panel de control poner el teléfono. Y aunque sea un poquito más incómodo para ti, pero es que el sonido no es muy bueno a lo largo No, del... no hay ningún problema, pero a ver, en el panel de control, ¿dónde Mira, el pongo? panel de control donde pone audio, ahora debes de tener micrófono y altavoces. Sí, muy bien. Pues pones teléfono y marcas el teléfono y pones la clave que te ponga ahí. ¿Lo ves? ¿Me ves? Ahí va. Vamos a ver si recuperamos un poquito el sonido de Maybeth. Hola. Hola Maybeth, ¿qué tal? Mucho mejor. Hola. ¿Me escuchas mejor? Sí, sí, mucho mejor. Ponte la cámara si quieres otra vez, porque te había quitado por el sonido, pero ahora ya no hay problema. Eso es, perfecto. ¿Sí? Vale, Maybeth, Muy pues bien. adelante. Perfecto. Bueno, estábamos comentando la relación que tienen los procesos de monitorización y de cuadro de mando con el resto de los procesos del ciclo de gestión
y que un proyecto de cuadro de mando no se debe nunca abordar desde una perspectiva aislada, sino siempre debemos tener en cuenta ese roadmap de evolución para integrarse con el resto de los procesos, ¿no? Y comentábamos que debe haber una relación con los procesos de planificación y presupuestación, de donde se obtiene la información de objetivos, con los procesos de planificación estratégica, porque también de allí obtenemos información de los objetivos estratégicos y objetivos más a largo plazo. Debe haber relación con los procesos de previsión y forecast, porque nos va a interesar que en nuestros cuadros de mando posiblemente también incluir información de previsión de ventas en los periodos que faltan por transcurrir, en los meses que quedan del año. Relación con procesos de simulación, porque nos va a interesar también ver en nuestro cuadro de mando el impacto de los cambios, los escenarios de cambio que nos planteamos incorporar, y por supuesto debe tener una relación muy estrecha con los procesos de análisis, porque un cuadro de mando por sí solo, simplemente indicándonos información de la situación de un departamento, de un área, sin poder profundizar al detalle para entender por qué, es una solución que se queda corta, ¿vale? Y se queda pobre, ¿sí? Pero bueno, en cualquier caso, hay que comenzar por algún sitio, ¿sí? Todos estos proyectos no se abordan de golpe, y empezar por un proyecto de cuadro de mando suele ser una muy buena opción de arranque, porque al final estamos comenzando por incorporar herramientas que nos van a permitir alinear a toda la organización con los objetivos que se quieren cumplir. Bien, hay otro tipo de objetivo, también hay otro tipo de cuadro de mando, que hasta ahora no lo hemos comentado, ¿no? Que está más orientado no tanto a medir y a monitorizar objetivos departamentales o presupuestos o objetivos estratégicos, sino que está más orientado a monitorizar el performance de algún proceso de negocio, ¿vale? Y aquí estamos hablando de los cuadros de mando operacionales, ¿sí? Son cuadros de mando que lo que nos interesa es poder monitorizar si la cantidad de llamadas al call center, por ejemplo, está dentro de los parámetros adecuados, o se ha incrementado la cantidad de llamadas y por tanto vamos a incrementar nuestras colas de espera porque no tenemos suficientes teleoperadores, ¿sí? Pues puede ser un ejemplo. Y son cuadros de mando donde nos va a interesar tomar acción inmediata, acción directa, ¿no? Porque estamos monitorizando procesos que requieren una intervención inmediata. Bien, ¿por qué es importante? Bueno, esto seguramente ya vosotros lo intuís. Es importante implementar soluciones de cuadro de mando porque lo que no podemos medir no lo vamos a poder gestionar dentro de la organización, y lo que no se puede gestionar no se puede mejorar. Por otro lado, es importante porque nos permite alinear a toda la organización con el cumplimiento de los objetivos estratégicos, reportar información a la dirección, reportar información a los accionistas y demostrar compliance en el caso de también empresas que tienen que presentar información además a organismos reguladores. Nos permiten resaltar la información más relevante del negocio y promover la acción. Yo creo que un objetivo fundamental de un cuadro de mando es promover la acción. No se trata solamente de mostrar cosas muy bonitas, con gráficos que se muevan, sino se trata de dar las herramientas a los usuarios para que ellos puedan plantear cambios para alinearse con los objetivos. Y finalmente, otra gran importancia es para motivar, ¿sí? Porque muchas veces los cuadros de mando se utilizan para mostrar a los usuarios información que muchas veces está íntimamente relacionada con el pago de sus comisiones o de sus incentivos. ¿Qué dicen las estadísticas? Bueno, nosotros trabajamos con muchísimas empresas que son empresas número 1 en su sector, ¿sí? Tenemos estadísticas que nos informan que el 90% de las organizaciones best in class en su sector, las número 1 en su sector, monitorizan la estrategia a través de cuadro de mando. O sea, son empresas que su dirección general utiliza cuadros de mando estratégicos para monitorizar su estrategia. El 66% de las organizaciones best in class, además, monitorizan KPIs diarios. O sea, los ejecutivos tienen cuadros de mando que bien consultan a través de sus dispositivos móviles y que les permiten saber el rendimiento diario
de sus departamentos, unidades de negocio o áreas. El 42% monitoriza datos en tiempo real, ¿vale? O sea, hacen monitorización de procesos de negocio que requieren atención y respuesta inmediata. El 23% además enlaza sus planes de compensación con estos objetivos que se miden a través de los cuadros de mando, con lo cual los cuadros de mando sirven también como herramienta de motivación al personal. Y el 81% de estas organizaciones de Finclass tienen extremado cuidado con la calidad de sus datos, con la calidad de los datos que muestran el cuadro de mando, y que ahora más adelante veremos que es un punto fundamental para asegurar el éxito de un proyecto de este tipo. Bien, y ahora os voy a contar una clasificación de los cuadros de mando en función del tipo de aspecto que monitorizan, ¿sí?, en función del tipo de usuario que los utiliza y en función del tipo de decisión que se debe tomar, ¿sí? Dibujamos una pirámide porque en la base de la pirámide tenemos los cuadros de mando operacionales, que son los que posiblemente puedan tener acceso la mayor cantidad de personas dentro de la organización y que además utilizan la mayor cantidad de datos, ¿sí? Como comenté anteriormente, los cuadros de mando operacionales están orientados a monitorizar el rendimiento de procesos de negocio, ¿sí?, particulares, ¿sí? Además, requiere la toma de muchísimas decisiones en periodos muy cortos de tiempo, ¿vale? Porque son cosas que están pasando ahora mismo en la organización, que no van bien y que debemos tomar acción inmediata. Como comenté, están orientados a una amplia cantidad de usuarios, normalmente incluyen alertas y notificaciones, porque son temas donde tenemos que empezar a levantar banderas porque hay cosas que no van bien y tenemos que reportarlo a las personas que deben tomar esas acciones. Trabajan con múltiples fuentes de datos y con carga de datos en tiempo real, ¿vale? Es decir, aquí se plantean procesos que permiten hacer una incorporación de datos en tiempo real a los sistemas de cuadro de mando. En la parte más arriba de la pirámide tenemos los cuadros de mando tácticos, o también llamados cuadros de mando departamentales, ¿sí? Hay quienes también los llaman los dashboards, ¿sí? Estos cuadros de mando no están orientados a necesariamente a medir el performance de un proceso, sino que más bien monitorizan el nivel de performance de un departamento, de una unidad de negocio o de un área concreta dentro de la organización. Y normalmente dentro de esas áreas lo que miden son métricas. El performance se mide a través de métricas. Por ejemplo, en el departamento comercial interesa medir las ventas y el margen. En el departamento de recursos humanos interesa medir, por ejemplo, la satisfacción del personal, interesa medir el nivel de rotación, interesa medir el nivel de absentismo. Si estamos hablando del departamento de logística, pues a lo mejor interesa medir el índice de rotación de los productos. ¿Sí? Si estamos hablando del departamento financiero, pues igualmente interesa medir el revenue, el margen bruto, los costes, etc. Normalmente, por tanto, los usuarios son los directivos de cada uno de esos departamentos. Son cuadros de mando que no se ven al minuto, como no se actualizan al minuto, como es el caso de los operacionales, sino que son cuadros de mando más bien de actualización diaria, semanal o mensual. De hecho, lo más típico suele ser que se actualicen de forma semanal o mensual. También incorporan información de muchas fuentes, pero la información ya no se ve a tanto detalle, sino es información más agregada. ¿Sí? Normalmente requieren la implementación de un data warehouse, o sea, de un repositorio que organice la información que proviene de los diferentes departamentos y las diferentes áreas y las integre bajo un punto de vista común para la organización. ¿Vale? Y esta información normalmente suele verse a través de pantallas con gráficos, de reports, de información más detallada con propósitos de análisis. También se incorpora información de alertas, pero las alertas se utilizan como un mecanismo ya no para una toma de acción absolutamente inmediata, sino como un mecanismo para informar acerca de una situación que no va bien y que requiere una toma de acción
en los próximos días. El siguiente nivel de la pirámide son los cuadros de mando estratégicos. Los cuadros de mando estratégicos están orientados a la monitorización de la estrategia, ya no del nivel de performance de un departamento. Ya no interesa solamente saber si las ventas van bien o no van bien. Interesa saber cómo el hecho de que las ventas no vayan bien impacta a el objetivo de crecimiento rentable o al objetivo de posicionamiento del mercado que ha definido la dirección. Por tanto, son cuadros de mando que no monitorizan métricas, monitorizan objetivos. Y la diferencia es que un objetivo, para monitorizarlo, puede ser que necesitemos de la mezcla de varias métricas. Por ejemplo, posiblemente para nosotros poder saber si estamos teniendo un crecimiento rentable, nos interese medir ese objetivo en función del nivel de ventas, del nivel de margen que estamos obteniendo, y ponderar cada uno de esos objetivos en función de su importancia. O sea, puede ser que nosotros necesitemos darle más peso, para nosotros es más importante, puede ser para esa organización, el que lo que vendamos tenga un buen margen, que no tanto el volumen. Por tanto, posiblemente en esa ecuación de crecimiento rentable entre volumen de venta y margen o beneficio, nos interesa darle un peso a lo mejor de un 70% al margen y un 30% a las ventas. Y al final, esa combinación es lo que me va a dar el resultado de nuestro objetivo estratégico. Los cuadros de mando estratégico además están dirigidos a la dirección general. Es la herramienta de la dirección general para identificar cómo se está ejecutando la estrategia que se ha definido. No son cuadros de mando de actualización diario ni semanal. En muchos casos ni siquiera mensual, ¿vale? Son cuadros de mando más de actualización trimestral y anual. Interesa ver análisis de impacto, porque nos interesa ver cómo la realidad operativa nos está impactando la estrategia. Interesa hacer una correcta gestión de responsabilidades, porque cada uno de esos objetivos tiene que tener una persona dentro de la organización que sea responsable de su performance. E interesa hacer una correcta gestión de iniciativas, porque debemos poner en marcha acciones correctivas y deben quedar reflejadas en nuestra solución de cuadro de mando. Además, tenemos que ser capaces de poder hacer un tracking de cómo esas acciones correctivas han ayudado a mejorar el cumplimiento de la estrategia, para poder identificar a futuro cuáles son las iniciativas que son más efectivas y cuáles son las menos efectivas. ¿Sí? Son cuadros de mando que requieren datos muy precisos porque muestran poca información. ¿No? Son cuadros de mando que muestran pocos indicadores y por tanto esos pocos que mostramos tienen que ser muy fiables. ¿Sí? Y otra característica que tienen los cuadros de mando estratégicos es que en muchísimos casos requieren de la incorporación de información manual, porque es información que no está en ningún sistema corporativo y que posiblemente no interesa incorporarlo o no podrán incorporarse a corto plazo. Por ejemplo, estamos hablando del objetivo, un objetivo estratégico que puede ser mejorar nuestro posicionamiento en el mercado, puede que lo midamos también en función de un indicador que sea la satisfacción de nuestros clientes. Y puede que esa satisfacción la midamos a través de encuestas, que posiblemente no tengamos en nuestro sistema y que tengamos que capturar de forma manual. ¿Sí? Por tanto, nuestros cuadros de mando estratégicos tendrán posiblemente un porcentaje de información manual y deben proporcionar las herramientas y los mecanismos para que los usuarios introduzcan esta información y se integre con el resto de información corporativa. Muy bien, a partir de ahora nosotros vamos a centrarnos en el detalle de dos cuadros de mando, los tácticos o departamentales y los estratégicos. En esta sesión no vamos a entrar en el detalle de los cuadros de mando operacionales. Esperamos luego poder planificar alguna específicamente para hablar del mundo del Business Intelligence operacional. Bien, pues en lo que respecta a los cuadros de mando táctico o dashboards, como también se les suele llamar, comentaba que es un instrumento de monitorización y análisis de información relevante para un departamento, unidad de negocio o área específica de la organización. Y estos cuadros de mando nos deben permitir entender cómo va nuestro departamento en relación al cumplimiento de objetivos, nos debe permitir entender por qué va de una manera u otra,
por tanto debe proporcionarnos cierta información de detalle que nos permita poder dar una respuesta al por qué vamos de una forma u otra. Nos debe permitir proporcionar información de detalle de cuántos, cuáles, dónde, por tanto tiene que incluir información temporal, ¿sí? Información posiblemente geográfica, información cuantitativa y sobre todo debe estar asociado con herramientas de simulación de escenarios que nos permitan plantear cambios y tomar acciones de mejora. Como comentaba anteriormente, los cuadros de mando táctico no necesariamente van dirigidos a los altos cargos directivos de la empresa. Son cuadros de mando que están dirigidos a cualquier persona de la organización que necesite monitorizar el performance de un área de negocio o de una unidad de negocio en particular. ¿Vale? Lo más común es que sean que midan el performance departamental y los usuarios más comunes son los directores de cada uno de los departamentos, pero no es una herramienta exclusiva para los directores departamentales. ¿Qué características tiene que tener un cuadro de mando táctico? La principal es representación visual, ¿vale? Son herramientas que permiten de un solo vistazo, a través de múltiples formatos gráficos, poder mostrar qué es lo más relevante. Además, normalmente comparan información de la realidad del periodo actual, por ejemplo, el mes actual, con el mismo mes del año anterior o con el acumulado del año anterior hasta una fecha dada. Es decir, comparan la situación de la empresa a día de hoy con la situación de la empresa en periodos anteriores. Pero también nos compara contra nuestros presupuestos. Incluyen información en valor absoluto, por ejemplo, del mes actual, ¿sí? Pero también nos interesa comparar o mostrar información acumulada, como puede ser el acumulado hasta el día de hoy de todo lo que va de año, y también información porcentual, ¿vale? Cuánto es lo que hemos vendido en este mes en relación al total de ventas del año, o cuál es el porcentaje de ventas de un producto dado en relación al total de ventas de todos los productos. Interesa interactividad para cruzar esas métricas por diferentes variables y bajar a niveles de detalle, lo que acaba de comentar anteriormente. Saber que si tenemos un problema en las ventas, pues poder cruzarla por producto, por región, por vendedor, para entender dónde están las desviaciones. Son soluciones que tienen que tener una potente visualización gráfica, que debemos tener en cuenta que la actualización de esta información puede ser variable. Nosotros podemos tener aquí información que nos interesa actualizarla de forma diaria, pero otra de forma semanal y otra de forma mensual. Y por tanto podemos tener diferentes métricas con diferentes temporalidades. Y por último, y muy importante, es que son herramientas que deben favorecer el autoservicio. Deben permitir que el propio usuario final vea la información que quiere ver y cómo la quiere ver. El usuario debe ser capaz de cambiar su cuadro de mandos en un momento dado si considera que hay información adicional que él quisiera incorporar. Es importante que a nivel corporativo ya se proporcione una estructura de cuadro de mando, pero no debemos cerrar la posibilidad de que el usuario pueda incorporar nueva información a este cuadro de mando que le sea de utilidad para facilitar la interpretación de la información que se le está mostrando. ¿Cuándo justificamos la implementación de un proyecto de cuadro de mando? Bueno, normalmente esto nos lo preguntan muchas empresas, es decir, ¿cómo sé si yo estoy preparado para abordar un proyecto de cuadro de mando táctico? Bueno, muy fácil. Primero, hay un indicador que es muy claro. Cuando me paso mucho tiempo preparando Excel para arriba y para abajo, y dedico muchísimo tiempo y muchísimas personas a este trabajo, posiblemente tenga la necesidad de ya plantear una mejora, ¿sí? Y identificar de toda esa información que ahora gestionamos de forma manual, cuál es la que nos va a interesar distribuir a través de una solución de cuadro de mando. Cuando tenemos a la dirección que constantemente nos está pidiendo información para la toma de decisiones y nos cuesta mucho trabajo proveerle de esa información. Cuando hay muchos indicadores con complejidad
en su análisis, bien sea porque tenemos que cruzarlos a través de múltiples dimensiones o porque en sí el cálculo de esos KPI es complejo y hacerlo de forma manual pues requiere una inversión de tiempo muy grande. Cuando tenemos muchos usuarios con muchos perfiles y necesidades diferentes, y por tanto no podemos tener a gente dentro de la organización trabajando solo para generarle informes a medida a cada uno de esos usuarios. Cuando hay riesgos de que la información que estemos manipulando pueda tener problemas de calidad, y por tanto tengamos que asegurar fiabilidad de esa información. Cuando necesitamos que la estrategia que se define se transmita a todos los empleados de la organización. El cuadro de mando es una herramienta que nos va a permitir traducir eso que está en la cabeza del director general en términos de objetivos estratégicos, nos va a permitir traducirlo en métricas que nosotros vamos a poder trasladar a lo largo y ancho de la organización para que cada uno de los responsables de área y departamento pues sepan cuáles son sus objetivos. También cuando tenemos estructuras organizativas muy complejas, y por tanto necesitamos que cada uno se focalice en hacer viable su departamento o asegurar el performance de cada uno de esos departamentos. Y también cuando tenemos exigencias de un comportamiento transparente y justificable, ¿vale? Cuando necesitamos que nuestros procesos sean auditables. ¿Cuáles son las buenas prácticas de implementación de un proyecto de cuadro de mando táctico o departamental? Bueno, una de las grandes claves es asegurar una navegación guiada. El usuario no se trata de entrar en un report con mucho detalle y que el report le aparezca. Tenemos muchísimos casos en los que vamos a las empresas y nos dicen, yo quiero un cuadro de mando y quiero esto. Y cuando nos muestran aquello, pues un informe que lo que tiene son montones de líneas y eso no es un cuadro de mando, ¿sí? Por tanto, nosotros tenemos que ser capaces de definir el modelo de visualización y de navegación que queremos que los usuarios tengan, para que a lo mejor al final sí van a llegar a ese informe detallado, pero tienen que partir de una información mucho más agregada, ¿sí? Esa navegación guiada se debe basar en 3 pilares fundamentales. Debe ser una navegación ordenada, es decir, nosotros debemos identificar cuál es la pantalla principal, cuando le demos clic a la pantalla principal hacia dónde nos vamos a mover, y así sucesivamente, ¿vale? Debemos definir todos los clics que el usuario va a hacer y hacia dónde me tiene que dirigir cada uno de ellos, cada uno de esos clics. Por otro lado, debe ser metódica, o sea, deberíamos intentar de que todas las pantallas del cuadro de mando más o menos cumplan con alguna regla de representación de la información. Por ejemplo, en el ejemplo que vemos ahora en la pantalla, nosotros podemos siempre definir que en la parte de arriba siempre van a ver los filtros o los selectores generales de parámetros. Debemos siempre intentar tener un cuadrante donde se muestren los datos del periodo actual, que puede ser el mes actual o el año actual. Deberíamos también tener un cuadrante donde mostremos la evolución de los datos. A pesar de que estemos viendo el cuadro de mando del mes de junio, nos va a interesar ver la evolución de las ventas o de los márgenes a lo largo del año. Y también deberíamos tener un cuadrante donde mostremos información comparativa entre productos, entre regiones, entre unidades de negocio, entre filiales, etc. Esto es una propuesta, pero evidentemente cada cuadro de mando pues tiene sus propias necesidades, pero el mensaje aquí es intentar estandarizar la forma en la que mostramos las pantallas para que los usuarios tengan una solución que sea intuitiva y realmente no se pierdan en la navegación. Y la tercera recomendación es utilizar muchísima información gráfica, priorizar la información gráfica antes que la información en tabla. Sabemos que hay muchísimos usuarios que son amantes de las tablas y que prefieren ver la información, ver los datos en la tabla. Nosotros vamos a ver que tenemos soluciones de cuadro de mando que permiten, aunque yo muestre un gráfico, que el usuario luego pueda decidir que quiere ver una tabla. Y sin necesidad de que nosotros construyamos cuadros de mando basada en tablas de datos, el usuario siempre que quiera va a poder cambiar la visualización de su gráfico por una tabla. Otra de las buenas prácticas de implementación es decidir para cada métrica que vamos a mostrar cuál es la representación
gráfica más conveniente, ¿vale? No se trata de ponerle barras a todo, ni gráficos de pie a todo, ni mapas a todo, sino decir cuáles son aquellos indicadores que se deben representar mejor a través, por ejemplo, de un velocímetro o a través de un gráfico de barras, e intentar ser consistente en esa representación. O sea, que todas las veces que yo muestre esa métrica, intentar que sea a través de la misma representación para que para el usuario le sea familiar y le sea intuitivo. Otra buena práctica de implementación es asegurar que los cuadros de mando se puedan distribuir a través de soluciones móviles. Que los cuadros de mando que hacemos no solamente se pueden consumir en el PC y a través de una conexión web por el PC, sino que el mismo cuadro de mando lo puedo enviar a un dispositivo, intentando que no tenga que volverme a hacer un cuadro de mando específico para poderlo ver en el iPad o en el iPhone o en el BlackBerry, sino que sea mi mismo cuadro de mando que de forma automática se adapte al tamaño del dispositivo en el cual lo estamos mostrando. Y que me mantenga, por supuesto, todas las funcionalidades que tengo en el PC, exactamente las pueda mantener en el dispositivo móvil. Otra buena práctica es la calidad de los datos. Más que una buena práctica, esto es un factor clave de éxito a la hora de implementar un proyecto de cuadro de mando táctico departamental, porque de ello depende la credibilidad del proyecto y el crecimiento que podamos darle a las iniciativas de BI dentro de la casa. Si al final los usuarios no se creen que los datos que está viendo son correctos, pues al final no lo va a usar y va a ser un fracaso, ¿vale? Por tanto, debemos intentar asegurar la calidad de la información que estamos mostrando. Y otro punto importante es el glosario de términos de negocio. Muchísimas veces desarrollamos proyectos de cuadro de mando donde nos pasamos meses haciendo definiciones de las métricas que se van a mostrar, documentándolas en Word y en PowerPoint, pero cuando el usuario accede al proyecto, a la solución de cuadro de mando y ve el KPI, muchas veces dice, oye, ¿este KPI qué era? ¿Cómo lo definimos? ¿Qué fórmula era la que utilizaba? ¿De dónde era que provenían los datos? ¿Qué significaba? Y normalmente el usuario no se va a buscar los Word de la documentación del proyecto, ¿vale? Entonces, muchísimas veces el no tener esa documentación embebida dentro de la propia solución de Business Intelligence puede ser un problema, traer problemas de usabilidad. Porque como la gente no sabe, no recuerda o no conoce qué significa la métrica, pues termina por no usarla o por no creérsela. Por tanto, una buena práctica de implementación de estos proyectos es crear glosarios de términos de negocio embebidos dentro de la solución, de manera que el usuario pueda, con un clic dentro del informe, poder acceder de forma inmediata a la documentación que me va a decir qué significa esa métrica, cómo se calcula, de dónde proviene y cuál es su funcionalidad. Muy bien, pues ahora voy a ir a mostrarles una pequeña demo de ejemplos de cuadro de mando táctico. Bueno, estos cuadros de mando que yo os voy a mostrar ahora, comentaros que son cuadros de mando hechos con la solución de IBM Cognos, están basados en una tecnología que se llama Active Report, que la ventaja que tiene esta tecnología es que son cuadros de mando portables, es decir, lo mismo que yo estoy viendo ahora en Internet Explorer, exactamente igual lo puedo ver en el iPhone, en el iPad, en la BlackBerry y en cualquier dispositivo móvil sin necesidad de hacer ninguna modificación al cuadro de mando, ¿vale? Automáticamente Cognos se encarga de hacer la adaptación del cuadro de mando al dispositivo y además me garantiza que todas las funcionalidades que vamos a ver ahora siguen estando presentes independientemente del dispositivo con el cual explote la información. Por otro lado, tienen otra característica, y es que se pueden consumir de forma desconectada. Es decir, el cuadro de mando tiene autonomía para incorporar dentro de sí todos los datos, y cuando yo ese cuadro de mando lo muevo a otro PC, lo muevo a otro dispositivo, él ya contiene los datos que necesita dentro. Por tanto, puedo consumirlo y navegarlo de forma desconectada. En el momento que me vuelva a conectar, pues se vuelve a actualizar con nueva información. Pero eso nos da una gran potencialidad de distribución de la información a usuarios que posiblemente durante el día no tengan conectividad, ¿vale? O por la característica de sus tareas tampoco puedan estarse conectando constantemente para actualizar su cuadro de mando. Bien, pues este cuadro de mando
al final me muestra en una primera pantalla mis principales métricas, el revenue, el market share, crecimiento de ventas, ratio de efectividad de ventas, y la puedo ver para todos los productos o puedo comenzar a filtrar por mis diferentes familias de productos o incluso puedo filtrarlo por mis territorios de venta. En este caso, nosotros tenemos un sistema de pestañas donde en cada una de esas pestañas puedo comenzar a profundizar en el detalle de la información. Es decir, por ejemplo, aquí nos vamos a ver información detallada de, en este caso, ventas. Por tanto, estamos viendo una comparativa de ventas por cada uno de mis territorios por cada uno de los años. Estamos viendo la evolución de ventas de cada una de mis familias de productos a través de los diferentes trimestres. Y una comparativa de mis objetivos de venta con respecto a nuestros presupuestos. Y además esto también lo podemos filtrar por los diferentes periodos de tiempo, por las diferentes familias de productos o por los diferentes territorios. Ahora estamos viendo información financiera, estamos viendo un resumen de la cuenta de explotación. Aquí podemos ver, podemos poner selectores que me permitan ver la información no solo en valor absoluto, sino también porcentual. Ya que, como comentamos, puede que mucha información me interese verla de forma porcentual. Y también tengo capacidades de drill down, es decir, yo puedo hacer clics en cierta información para que él me muestre información detallada de ese dato. Bueno, de esta manera, pues tenemos aquí un cuadro de mando bastante completo, donde puedo ir navegando y paseándome por diferentes formas de representación de la información. Esto que tenemos aquí es otro ejemplo, es parecido al anterior, pero en particular este ejemplo vemos que también tiene información abajo que se va moviendo o se va cambiando y se va actualizando. También vemos que tenemos representación de la información a través de mapas, ¿vale? Por tanto, nosotros podemos ir haciendo clic en cada una de las regiones del mapa y en vez de seleccionar un filtro en desplegable, pues puede ser mucho más intuitivo y más cómodo a través de un mapa. Y aquí abajo podemos ver que también tengo capacidades de drill down, es decir, nosotros ahora estamos viendo las ventas para todos los clientes de la región de Texas, pero yo pudiera hacer clic en un cliente particular y bajo a ver cómo se distribuyen las ventas por cada una de las familias de producto en ese cliente, y si le sigo dando clic a una familia de productos, entonces bajo a otro nivel de detalle para ver cómo se distribuyen las ventas por cada uno de los productos o SKU que forman parte de esa familia. ¿Vale? Por tanto, podemos ir abajo, podemos volver arriba, etc. También, en esta pestaña, podemos ver que yo puedo darle al usuario la posibilidad de que él cambie la representación de la información en el formato que a él más le convenga, o sea, bien sea una barra, bien sea un velocímetro. Y que también pueda incorporar nuevas columnas de información en una tabla. Supongamos que tenemos una tabla que es muy extensa y no queremos mostrarla toda de golpe, pues puede que nos interese eso, mostrar solamente un subconjunto de columnas y que el usuario bajo demanda decida qué columnas mostrar. O incluso darle la opción de que él muestre todo el detalle, ¿vale? Porque a lo mejor ya está en un nivel de análisis donde quiere ver la información detallada de ventas por trimestre, por familia, por producto, por SKU. Incluso con la posibilidad de filtros donde él esa información de detalle la filtra a su conveniencia. Por ejemplo, yo quiero ver solo los productos de la familia Alfa y solo quiero verlo para el año 2010. ¿Vale? Y que de esta manera él vaya jugando con la información. Tenemos muchos más ejemplos. De hecho, tenemos una página web que estaríamos encantados de poderla compartir con vosotros, que os pongáis en contacto con nosotros para poderla hacerosla llegar, donde tenemos un montón de ejemplos de soluciones de cuadro de mando en formato Active Report que vosotros podéis ejecutar y podéis ver directamente en vuestro PC sin tener nada instalado, porque estamos hablando de esta tecnología que me permite ejecutar cosas sin tener absolutamente nada instalado en mi PC. Y tenemos cuadros de mando tanto para el área de telecomunicaciones como para el área de banca, para el área de seguros, cuadros de mando de ventas, de satisfacción de empleados, etc. Por ejemplo, yo os muestro aquí algunos. Este es un cuadro de mando de
que mide la satisfacción es un cuadro de mando de recursos humanos. Por tanto, aquí estamos viendo toda la información y todas las métricas referentes al comportamiento de los empleados en las diferentes regiones, en los diferentes territorios. Podemos ver la distribución geográfica de dónde tenemos ubicados a nuestros empleados a lo largo de las diferentes filiales, etc. Este que está aquí es un ejemplo de cuadro de mando del área de telecomunicaciones. Es una empresa de telecomunicaciones que al final pues lo que está monitorizando son cantidad de líneas nuevas que se activan, de desactivaciones, de lo que es el ratio de abandono de los clientes, y donde aquí también tenemos facilidades de interacción. De hecho, esto que vemos aquí, estas rayitas que vemos aquí, son lo que llamamos microchart. Me permiten ver la evolución histórica de una métrica en particular dentro de una tabla. Tenemos también posibilidad de drill down y de drill through. Es decir, si yo le doy clic aquí a este elemento, él me abre otro informe donde me está mostrando el detalle de las ventas por tipo de cliente y por canal. E incluso si yo le doy clic a un canal, él es capaz de mostrarme para ese canal cómo se distribuyen las ventas por tipo de cliente. Y al revés, ¿no? Si estoy por tipo de cliente, le doy clic y me muestra la distribución de las ventas por canal. Esto que acabo de hacer, que es lo que llamamos el drill down, el drill through, perdón, lo que me permite es, partiendo de una información, hacer clic y que se me abra un informe que a lo mejor muestra otra información distinta, pero relacionada con la anterior. Por ejemplo, aquí estamos ahora nuevamente mostrando información acerca del comportamiento de las activaciones, ¿vale? De las nuevas contrataciones. Entonces puedo ver aquí cuál ha sido el ratio de comportamiento de las activaciones e incluso puedo incorporar información predictiva. Es decir, oye, dime cuál es la previsión de nuevas activaciones para los meses que quedan del año. ¿Vale? Y esta es información que se ha obtenido a través del sistema utilizando estas herramientas de proyección y de forecast. También puedo ver las desactivaciones, podemos analizarlo para los diferentes tipos de clientes, individuales, prepagados, familiares, y por los diferentes territorios de venta. Bueno, tenemos, como comentaba, una cantidad amplia. Esto es un ejemplo de cuadro de mando de monitorización de inventarios, y por tanto lo que monitorizamos aquí son los niveles de rotación, el nivel de cumplimiento de inventario en función de la demanda. Estas rayitas azules lo que muestran es cuál es el volumen esperado de venta y nuestra previsión, y estas rayitas amarillas lo que nos están mostrando es la cantidad que tenemos ahora de inventario, ¿vale? Para verificar si vamos a dar cobertura o no. Por ejemplo, aquí estamos viendo que para este grupo de productos de Golf Equipment tenemos posiblemente un problema, ¿vale? Porque tenemos un volumen de venta esperado mayor a la disponibilidad de inventario que tenemos actualmente, ¿vale? Por tanto, nosotros vamos a poder hacer clic también en cada una de esos elementos e irnos a un informe detallado donde me está mostrando cuál es el inventario en cada uno de mis depósitos, en cada uno de mis almacenes, y por tanto tomar decisión de movimiento de productos entre almacenes. Cuadros de mando para el área financiera. Por ejemplo, aquí estamos viendo un resumen muy resumido de la cuenta de explotación, ¿vale? Comparativa 2010-2011, y también podemos hacer clic y hacer un drill through para ver un detalle de las ventas, que me muestre las ventas por producto y por región. Podemos también ver la información de balance resumida, o podemos hacer clic y pedirle que me muestre un detalle de todas los epígrafes de mi informe de balance. Incluso podríamos, en este caso el ejemplo está hasta aquí, pero podríamos incluso darle clic a un epígrafe y poder llegar al nivel de detalle de cuentas. Adicionalmente, puedo ver la información en multimoneda, aquí lo estamos viendo en dólares, pero si quiero ver el balance en euros, pues también poder cambiar esa información. ¿Vale? Y finalmente, pues otro ejemplo también de un cuadro de mando, también para el área financiera, donde además
de mostrar ratios relativos a la cuenta de explotación, ya no tanto en formato tabla, sino más en formato gráfico. También podemos mostrar información relativa a lo que es el working capital, ¿sí? A lo que es la tesorería, ¿sí? E incluso podemos en cada una de estas tablas que nos van mostrando aquí la evolución del DCO y del DPO, puedo hacerle clic y decirle dame más detalle, porque me interesa verlo por el nivel de detalle de plazos de pago. ¿Vale? ¿Cuántos tengo que son pagos a 90 días, a 160 días, a 120 días, etcétera? ¿Vale? Y aquí pudiera seguir profundizando a más nivel de detalle. Bien. Un poco ya para cerrar esta parte, yo también quiero mostrar que los cuadros de mando, como comentaba al inicio, deben permitirle también cierta autonomía al usuario. No solo deberían ser herramientas que demuestren información ya predefinida, sino que en la medida de lo posible darle a los usuarios herramientas para que ellos puedan crear sus propias vistas de la información, ¿vale? Yo ahora lo que voy a mostrar también es un ejemplo, es una aplicación que también forma parte del portafolio de soluciones de IBM Cognos, se llama Cognos Insight, es una herramienta de data discovery, de análisis ad hoc, de simulación y análisis what if y de cuadro de mando, ¿vale? Es una herramienta muy completa que permite cubrir todas estas necesidades en un solo producto. Es un producto, además, que lo podéis descargar de nuestra página web, o podéis poneros en contacto con nosotros para haceroslo llegar. Se descarga ya una versión gratuita que la podéis instalar, se instala en 2 minutos, la podéis instalar en vuestro PC, y sin ningún tipo de formación, porque es absolutamente intuitiva, podéis comenzar a crear cuadros de mando. Os pongo un ejemplo. Ahora la herramienta está vacía, es como que si fuese un Excel. Y yo tengo por aquí unos ejemplos de unos ficheros de texto, pero que ficheros de Excel, perdón, pero que podrían ser ficheros de texto, podrían ser tablas de base de datos, podrían ser datos que vengan en diferentes orígenes. Y aquí tengo, por ejemplo, un fichero de Excel que tiene información de venta. ¿Vale? No tiene nada raro, tiene años, meses, regiones, clientes, productos, ventas, márgenes, etc. Porque ese fichero de ventas, nosotros lo vamos simplemente con arrastrar el Excel y soltarlo dentro de la solución, automáticamente la solución empieza a crear un modelo de datos para que nosotros podamos hacer nuestro cuadro de mando. Ese modelo de datos, que nosotros lo llamamos el cubo, porque es un modelo de datos multidimensional, y es este que me ha creado aquí, me lo ha creado ahora al instante, y sin ningún input de mi parte, lo ha hecho interpretando los datos que están en el Excel. Por tanto, él ha identificado que en el Excel había información numérica de precios, de ventas, de márgenes, y ha identificado que esas variables son las métricas que a mí me puede interesar medir. Y asimismo ha identificado que hay información de años, de regiones, de productos y de clientes, que lo ha identificado como dimensiones o ejes de análisis, y lo ha hecho de forma automática. Adicionalmente, él es capaz también de identificar relaciones entre dimensiones de análisis. Yo ahora tengo una versión antigua, ahora ha salido recientemente una nueva versión, que ya me lo detecta de forma automática. Es decir, por ejemplo, entre las líneas de producto y los productos, los SKU, hay una relación jerárquica. Por tanto, en la nueva versión él es capaz de identificarme esta relación y crearme la jerarquía de forma automática. En cualquier caso, si hay alguna jerarquía que el sistema pues no detecta, nosotros podríamos crearla a mano, ¿no? O porque a lo mejor en realidad no es una jerarquía, y para nosotros nos interesa forzar la creación de esa jerarquía. Nosotros, a través de esta herramienta, el propio usuario puede decir, oye, yo sé que las líneas de producto por debajo tienen SKUs, por tanto, llama a esto la dimensión de producto. Y la herramienta automáticamente pues me crea esta dimensión de producto, que cuando la revisamos automáticamente me ha puesto por cada familia, por debajo me ha puesto los productos detallados. Y eso mismo lo podríamos hacer para cualquier otra dimensión. Pero podemos hacer más cosas. El usuario puede decir, oye, es que yo para mi cuadro de mando, a mí me interesa crear una nueva agrupación de productos, que la voy a llamar nueva agrupación. Y esa nueva agrupación va a ser productos de mis grupos actuales, pero que los quiero mover aquí, ¿vale? Por tanto, estos productos, fijaros que estoy moviendo productos de los grupos
de productos que tengo anteriormente a mi nueva agrupación. Y ya tengo aquí una nueva agrupación de productos. De hecho, cuando yo salgo, automáticamente todos los datos y todas las métricas ya se han recalculado de forma automática para mostrar esa nueva agrupación. ¿Bien? Pues bueno, una vez que ya yo tengo mis datos cargados, el usuario para construir su cuadro de mando, básicamente lo que tiene que hacer es decidir qué quiere ver. Por ejemplo, a mí me interesa ver información de regiones, por ejemplo, me interesa verlas aquí, y aquí arriba me interesa ver comparativa por años. ¿Sí? Y lo que me interesa ver no es el precio, sino es el revenue. Y esta información me interesa verla, y aquí lo decimos, en formato gráfico. Y el gráfico quiero que sea un gráfico de líneas, por ejemplo, o de barras. Tenemos diferentes formas de representación gráfica. Vamos a dejar un gráfico de barras, y este casita la queremos poner por aquí, en un ladito de nuestro cuadro de mando. ¿Vale? Bien, pero nos interesa en un cuadro de mando poner más cosas. Entonces volvemos a arrastrar nuestros datos y ahora decimos, en este quiero mostrar otra cosa. Aquí me interesa mostrar por segmento de cliente, me interesa mostrar el total de ventas. Por tanto, aquí lo tenemos. Ventas por segmento de cliente. Y esto también lo quiero ver en un gráfico, pero lo quiero ver en un gráfico de pie. Y lo voy a ver, quiero meter aquí debajo de este. ¿Vale? Un poquito más pequeñito. Ahí lo tenemos. Y aquí al lado quiero poner otra cosa, porque me interesa poner una tabla. Aquí ya si quiero poner cierta información en formato de tabla, por ejemplo, y lo que me interesa es poner por cada uno de mis productos, me interesará ver una comparativa de año tras año de las ventas, por ejemplo. O me interesa verlo a nivel de detalle de mes, ¿vale? Evolutiva mes a mes del año 2010. ¿Sí? Incluso, fijaros que aquí me aparece mi nueva agrupación. O sea, él ya me ha recalculado las ventas a partir de mi nueva agrupación de productos. Y aquí en este punto podríamos comenzar también a jugar con los datos para hacer simulación. O sea, yo podría decirle, oye, a mí me interesa simular la introducción de un nuevo producto. Y ese nuevo producto se va a aparecer en comportamiento de venta a este producto de aquí que se llama Nova Bronce. Por tanto, yo te pido que por favor duplique ese producto y lo vamos a llamar Nova Bronce versión 2, porque es el nuevo que voy a lanzar. Perdonadme. Lo elimino porque lo volvemos otra vez, ¿vale? Queremos duplicar el Nova Bronce. Segundo, que algo me está haciendo mal. Voy a coger otro producto, a ver si hay alguna restricción con este en particular. Bueno, ahora miro a ver qué puede estar pasando, ¿vale? En todo caso, nosotros podemos crear aquí nuevos elementos y de esos nuevos elementos podemos empezar a simular información de venta, ¿vale? Nosotros podríamos decir que de ese producto Nova Bronce, nosotros vamos a tener una curva de ventas de esta manera. Por ejemplo, voy a empezar con una cantidad de ventas de 1000 unidades en enero, y él ahora me pregunta cómo quiero distribuir esas 1000 unidades a través del resto de dimensiones analíticas, porque fijaros que yo aquí las ventas no solamente la tengo por mes y por producto, sino la tengo por región, por prioridad de cliente, por segmento de cliente, y por tanto él tiene que tener un criterio a través del cual repartir esa información. Por tanto, yo le voy a decir que lo reparta en función del comportamiento en el año anterior. ¿No? Vamos otra vez allí. Bueno, ahora no me está dejando hacer muchísimas cosas. Bueno, voy a dejar esto estar un momento
sigo con la demo y luego reviso qué puede estar pasando, ¿vale? Muestro otro ejemplo de simulación. Nosotros podemos sobre esta nueva agrupación, por ejemplo, decir que nosotros vamos a plantear un incremento de las ventas de un 5%, por ejemplo. Por tanto, yo puedo venir aquí a Total Mes y decir que quiero incrementar este valor en un 5%, ¿vale? Para que él automáticamente me incremente esos datos a todo el nivel de detalle, ¿vale? O puedo venir a un mes en particular, por ejemplo, agosto, y decirle que quiero, en agosto, voy a simular ventas por el orden de 800.000 euros. Disculpadme porque hay algo de la demo que me está fallando y no me está dejando escribir datos. Bien, pues una vez que yo decido que simulo, juego, hago análisis what if, lo siguiente que voy a decir es cómo quiero finalmente mostrar esta información en el cuadro de mando. En este caso nos va a interesar mostrar esta comparativa de años. Y nos va a interesar verlo en formato tabla, ¿vale? Y lo vamos a meter aquí en un ladito. ¿Bien? Y de esta manera podemos seguir incorporando elementos en nuestro cuadro de mando y podemos también incorporar filtros. Por ejemplo, a mí me interesa que toda esta información se filtre por ejemplo, año, por tanto voy a meter aquí un filtro de año, se filtre por producto, por tanto meto aquí un filtro de producto, se filtre por segmento de cliente, ¿vale? Y de esta manera vamos metiendo todos los filtros que a nosotros nos interese tener y a medida que el usuario va filtrando, si me lo quiero ver solo las ventas para productos, para clientes del segmento Low para el 2010 y para productos Charger y Alpha, por ejemplo. Y de esta manera el usuario poder jugar con la información. La solución permite crear estilos, podemos aplicar, tiene una cantidad de estilos ya predefinidos, ¿vale? Nosotros podemos aplicar un estilo predefinido o bien crear un estilo corporativo con el logo corporativo y colores corporativos, ¿no? Bien, pero bueno, básicamente esto es uno de los ejemplos del tipo de trabajo de autoservicio que puede hacer el usuario. Bien, y yo ya con esto termino la demo que teníamos preparada para vosotros el día de hoy. Espero que la información que os hemos contado sea de utilidad y los invito a que estéis al pendiente de... Uy. Hola, ¿me escucháis? Sí, hola, ¿qué tal? Sí, sí. ¿Ves mi pantalla? Sí, sí, No, sí. no sé si... ¿Qué estás viendo en mi pantalla? Porque me ha dado aquí un error en la pantalla. Ah, vale. Y... Está, yo creo que está ahora como parada. Pero se ha parado al final sí. ahora. Bueno, justamente acaba de terminar y la pantalla se me ha quedado congelada. Bueno, esto, Mira, si acaso... os comentaba... Si acá, sí. mira, voy a traerme la pantalla para acá. Y ahora te la vuelvo a enviar. Y dale a aceptar pantalla otra vez. Sí, bueno, es que ahora he tenido que estoy cerrándolo todo, porque no me deja, Vale. se ha quedado un poco muerta la pantalla. Bueno, en cualquier caso ya habíamos acabado, estaba comentando que os quería invitar a próximos webinars que vamos a dar, tanto profundizar en la parte de los cuadros de mando estratégicos, o cuadro de mandos o scorecard, y también haremos un webinar específico de la parte de cuadro de mando operacional, ¿vale? Entonces, te invitaba a que estuvieras al pendiente de las nuevas publicaciones, ¿sí? Para que pudierais profundizar en este otro tipo también de cuadro de mando. Ok, pues gracias por la información, Maybeth, y bueno, recordaros que podéis plantear preguntas a Maybeth si queréis, levantando la mano y yo os abriría el micrófono, o si queréis también podéis plantearlas directamente en donde pone preguntas. Vamos a ver si os animáis a plantear preguntas ya que tenemos a Maybeth aquí a mano. Maybeth, cuéntanos un poco, ¿qué suele ser lo más complicado en este tipo de proyectos? Quizá, digamos, el saber
que poner en el cuadro de mandos al final es lo más complicado. Hay cuestiones técnicas de integración de los datos o de extraer datos de diferentes bases de datos, de diferentes fuentes. ¿Cuáles son un poquito las principales problemáticas que os encontráis en este tipo de proyectos? Sí, mira, en un proyecto de cuadro de mando, dentro de todos los aspectos claves yo priorizo tres, ¿vale? Uno es asegurarnos de saber lo que el cliente quiere o lo que la empresa quiere monitorizar, ¿vale? Lo que tú decías, a veces el definir lo que quiero mostrar suele ser un tema a veces no tan sencillo, ¿no? Porque hay empresas que quieren verlo todo y no todo es relevante en un cuadro de mando. Entonces ahí hay que hacer un trabajo importante de síntesis para que el cuadro de mando recoja realmente lo que es más relevante, ¿vale? Entonces, ese primer trabajo de sentarse, estudiar cuáles son las principales métricas de la compañía y seleccionar aquellas que realmente describen mejor el performance de la organización o del departamento, suele ser un punto crucial, ¿vale? Nosotros para eso tenemos metodología, ¿vale? Para ayudar a la empresa, al final nosotros no le decimos a la empresa lo que tiene que medir, lo que le damos es metodología para ayudarles a que ellos identifiquen qué es lo que tienen que medir, ¿vale? El otro punto importante es el tema de calidad de los datos. Suele ser un tema súper crucial, súper complejo, porque nadie de entrada te dice que tiene problemas de calidad de datos y te lo dicen con sinceridad. O sea, realmente ellos no ven que tienen problemas porque ven los datos a través de su RP y su RP se lo muestra todo maravillosamente. Pero cuando nosotros sacamos los datos de la base de datos del RP, pues ahí nos viene de todo, ¿vale? Nos vienen cosas que son inconsistentes, que no están bien. Cuando intentamos integrar eso con otra información corporativa, entonces tienes problemas de unificación porque no tienes dimensiones comunes. Entonces los clientes en un lado se agrupan de una manera, en otro se agrupan de otra. Tienes el mismo cliente que se llama de dos maneras distintas, ¿no? Entonces tienes que hacer ahí un proceso de integración y de depuración de datos que si al principio lo sabes, ya te preparas. Pero muchas veces pasa que la empresa desconoce el nivel de calidad que tienen sus datos. Entonces nosotros para eso también tenemos metodología. Dentro de nuestra metodología de cuadro de mando, nosotros en fases de análisis hacemos lo que llamamos un perfilado de datos. Ese perfilado de datos es una especie de diagnóstico o termómetro que le ponemos a los datos corporativos antes de empezar a hacer nada, ¿vale? Apenas con pocas reuniones que tengamos de análisis ya nos sentamos y hacemos el perfilado y eso nos permite identificar cuáles son los datos buenos y cuáles no para plantear acciones correctivas. Y no, el típico error que la gente comete es que subestima la calidad de los datos, comienza a trabajar en cuadro de mando y luego los problemas se los encuentra sobre la marca, ¿vale? Cuando ya es muy difícil redefinir, ya es muy difícil replantearse las cosas o ya has invertido un trabajo brutal en preparar esa información que luego no te sirve para nada, porque no tiene calidad, ¿vale? Y el tercer punto, súper importante, es la herramienta. ¿Vale? Hay quienes también subestiman y dicen, bueno, que más o menos todas las herramientas de vida hacen lo mismo, y no es verdad, ¿vale? Muchas herramientas de BI hacen reports, pero no todas hacen cuadros de mando. Hacen cosas que se parecen, pero que no llegan a hacer cuadros de mando. Entonces una herramienta de cuadro de mando tiene que cumplir con ciertas características. Debe facilitar toda esta visualización, navegación, colaboración entre los usuarios, compartición de comentarios. Debe tener una serie de herramientas que realmente faciliten el intercambio de información, ¿vale? Entonces son los tres grandes errores que la gente comete a la hora de abordar un proyecto, subestimar estas tres grandes cosas. Bien, os estoy mostrando aquí la sección de Lantares en la que aparecen todos los webinars grabados, lantares.com, y dentro de aquí en comunicación, webinars de Lantares, aquí tenéis todos los webinars grabados de Lantares. Lo digo porque me están preguntando Andrés Reyes me está preguntando si los vídeos se graban. Pues sí, los vídeos están disponibles, ¿eh? Aquí, como digo, lantares.com, lantares.com y luego dentro de Lantares Comunicación y Eventos, webinars de Lantares, ahí tenéis todos los webinars y este también pues estará en un día o dos está con los capitulitos puestos y todo. Vamos a ver, tenemos aquí un par de preguntas más. Vamos a ver. Jesús del Val me pregunta, hola, cuando has generado en Cognos Insight el cuadro de mandos, ¿cómo se puede compartir con otros? ¿Se puede compartir vía web? Interesante pregunta.
Tienes dos maneras de compartirlo, ¿vale? Una es, el cuadro de mando en Cognos Insight te genera, cuando lo guardas, te genera un fichero que tiene extensión CPP. Es un fichero de disco que lo tienes guardado en tus documentos de Windows y que puedes enviárselo por correo electrónico a cualquier usuario y con que ese usuario también tenga Cognos Insight lo podrá abrir. ¿Vale? Es como que si fuese un documento de Word, que se lo envías a cualquiera que tenga Word, lo podrá abrir, lo podrá consumir. Esa es una vía. La otra vía es que si tu herramienta corporativa de BI es Cognos, entonces Cognos Insight se conecta con el portal de Cognos y puedes dejar estos cuadros de mando en el portal publicados, ¿vale? De forma automática, ¿vale? Tiene un botón que es publicar al portal y ya por ahí lo puedes compartir. Vale. Vamos a ver más preguntas. Dice Andrés Reyes, quería preguntar si este Cognos Insight personal podemos descargarlo de algún lado. Sí, lo podéis descargar de nuestra página web, lantares.com. Es nuestra página web, ahí vas a encontrar un link que pone descarga de Cognos Insight y te va a llevar a un sitio para la descarga. Si tuvieses algún problema, ponte en contacto con nosotros en la misma página web, tienes un link para poder enviarnos un correo al departamento de marketing y pues te ayudaremos con gusto a hacértelo llegar. A ver, Andrés Reyes me pregunta también, dice, vi que trabajaban con una hoja de Excel para hacer la demo, ¿podemos conectar el Cognos con otro repositorio de base de datos? Por ejemplo, Sí. Access. Sí, puedes conectarlo con cualquier base de datos relacional, vía ODBC o vía conexión nativa de base de datos. Puedes conectarlo con cualquier Excel, cualquier TXT. Y si tu herramienta corporativa también es Cognos, puedes conectarlo con Cognos para un informe que ya tengas hecho en Cognos sea el origen de datos. Vale. A ver, Joaquín Martínez, ¿los distintos cuadros de mando son independientes entre sí? Los distintos cuadros de mando se refiere a los que podemos crear con Cognos Insight, a nivel de best practice si deberían ser independientes. A ver, Joaquín, ¿Me puede dar más si detalles? puede dar más detalles, si quieres intervenir con micrófono sería mejor. Si no, pues especifica un poco más. Los distintos cuadros de mando son independientes entre sí. Vamos a ver si Joaquín se manifiesta. Cuéntanos, Meibeth, ¿en qué estás trabajando más ahora mismo desde Lantares? ¿Qué tipo de cuadros de mando se están pidiendo más? ¿Cuadros de mando, este tipo de cuadros de mando más operacionales o estratégicos, cómo los estáis realizando en algún sector más en concreto ahora mismo? Sí, a ver, lo más habitual son los cuadros de mando tácticos y departamentales, los que acabamos de ver. Los cuadros de mando estratégicos son, en algunos casos, pues empresas que tienen ya cierta evolución de su business intelligence o que por las características de su negocio, por ejemplo, el sector de la administración pública, ellos tienden a también hacer proyectos de cuadros de mando estratégicos, pero lo habitual no suele ser eso. Lo habitual suele ser implementar el táctico y evolucionar luego al estratégico. En cuanto a sectores en los que estamos trabajando, bueno, y ahora hay sectores que están teniendo mucho desarrollo de productos de soluciones de BI, como por ejemplo en el sector asegurador, incluso como a raíz de pues todos estos cambios regulatorios, temas de solvencia 2, etcétera, pues se están preocupando muchísimo por mejorar toda su plataforma de Business Intelligence, potenciarla y incorporar nuevas cosas, ¿no? Entre ellas cuadros de mando, de gestión de riesgos, por ejemplo. Pero también empresas que tienen una gran fuerza de ventas, ahora mismo la gran mayoría de ellas están extendiendo las soluciones de cuadro de mando que antes estaban más en la mano del director comercial, las están llevando a nivel de detalle de la fuerza de venta, para que ellos puedan a diario desde sus dispositivos móviles pues hacer un seguimiento del nivel de cumplimiento de cuotas y además están incorporando información de pago de comisiones, es decir, que los vendedores pueden ver no solo qué porcentaje llevan de cumplimiento de cuotas, sino también pueden ver cuánta comisión van a cobrar a fin de mes en función de este nivel de cumplimiento. E incluso se está llegando
a entregar soluciones a la fuerza de venta, cuadros de mando, que le permite a ellos simular, si vendo un tanto por ciento más, cuánto cobraré de comisión a fin de mes, ¿no? De manera que la fuerza de venta puede crearse sus escenarios para poder de ver en función de los resultados cuánto será su comisión o cuáles serán los incentivos, ya no solamente en dinero, sino pueden ser incentivos en especias, en otro tipo de mecanismos que utilizan las empresas para el plan de compensación. A ver, Jorge Almendariz me pregunta, dice, ¿los cuadros de mandos los diseñas con el Cognos Insight o con IBM Cognos Metric Designer? Fíjate, son dos cosas diferentes, son dos tipos de cuadros de mandos diferentes. El Metric Designer es la herramienta para la creación de cuadros de scorecard o cuadros de mando estratégicos, mientras que lo que vimos ahora son cuadros de mandos departamentales, ¿vale? Que no utilizo Metric Designer. Entonces, comentaba que los cuadros de mando estratégicos son cuadros de mando que van más orientados a monitorizar objetivos, que muestran pocos datos, que tienen datos de entrada manual, etcétera. Esos son los que nosotros creamos con Metric. De manera que estos que viste no necesitas Metric. Ok, bueno, y Joaquín Martínez, que había preguntado antes, los distintos cuadros de mando son independientes entre sí, se refiere a nivel estratégico, departamental y operacional. Supongo que entiendo que, claro, los cuadros de mando son independientes, ¿no? De cada uno es un cuadro de mandos. Si se refiere a si debería haber consistencia entre ellos, la respuesta es sí. O sea, al final deberíamos tender a que nosotros creemos estos cuadros de mando y todos se soporten en el mismo modelo de metadatos, ¿vale? O sea, la pregunta que le hace es interesante porque nos permite introducir este concepto que la gente también subestima, que es la gestión de los metadatos. Los metadatos son la información acerca de los datos. Es decir, cuando nosotros definimos un cuadro de mando, definimos algo que se llama las métricas, las dimensiones comunes. Por ejemplo, el cliente normalmente suele ser una dimensión común porque muchos departamentos la utilizan. Y en la medida en la que esa métrica sea única, se defina y se calcule de la misma manera, podremos asegurar la integración de la información entre los departamentos. Si cada departamento define la dimensión de cliente como le dé la gana, eso será imposible, luego, o muy difícil de poder integrar. Entonces, cuando nosotros hablamos de gestión de metadatos, hablamos de una herramienta que independientemente de los departamentos donde yo cree proyectos de BI, o independientemente del detalle de los datos, o del usuario al cual se lo entregue, utilice el mismo metadato. Por tanto, si nosotros aseguramos eso, cualquier cuadro de mando que cree va a estar interrelacionado. O sea, yo voy a poder navegar de un cuadro más estratégico a un cuadro de mando táctico, y voy a poder navegar del táctico al operacional. Porque va a estar basado en el mismo metadato. Y eso es súper importante porque eso es lo que me da esa visión única de la realidad del negocio y me da esa capacidad de escalabilidad del BI, pero controlado. O sea, que me aseguro que todo lo que estoy consumiendo ahí va a ser todo consistente, va a estar todo relacionado. ¿Vale? Entonces, no todas las herramientas lamentablemente tienen esa capacidad. Cognos tiene una herramienta de gestión de metadatos que sí que me asegura esto. Me asegura que al final, si lo hago de una manera correcta, pues todos estos cuadros de mando van a poder estar relacionados entre sí. Muy bien, vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta. La verdad que podréis levantar la mano para hacer las preguntas vía voz, vía micrófono. Bueno, pues parece que no hay más preguntas, así que Maybeth, nada, agradecerte tu tiempo. Agradeceros también a todos los que os habéis registrado, los que habéis asistido al webinar. Maybeth, muchas gracias. Esperamos verte por aquí en otra ocasión. Perfecto, muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Un saludo. Y nada, recordaros a todos que en tecnowebinars.com podéis tener una agenda completa de todos los webinars que va organizando la Antares con nosotros. Un saludo a todos y hasta la próxima. Hasta luego.